Maybe Really low. What's that? a face with Party. bunch of Yes. Just because I find them big. So far. Looks very relevant, right? Así, ahí, perfecto. Entonces, muchas gracias, Ramón. Antes de empezar, simplemente quería una vez más también agradecerles de verdad por el cariño que nos dieron, por darnos la bienvenida también, especialmente a los chicos durante toda esta semana. De verdad fue, aunque para el principio para ellos fue un poquito difícil, pero después despacito fueron también aflojando. Y también a Steve. Y bueno, después durante toda la semana, despacito ya ustedes también se fueron acercando, así que de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de los acampantes, pero también del equipo, por el cariño que les han brindado. De verdad creo que nos vamos todos llenos, nos vamos todos alegres y especialmente, obviamente, Dios ha hablado en nuestras vidas y también creo especialmente para ellos, que ha sido hermoso estar en otra cultura también, totalmente con otra pasión, siendo parte también de ver como otros cristianos, otros creyentes en otros países viven su fe, que muchas veces tienen los mismos problemas, los mismos desafíos, y eso también es de mucho ánimo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, para cerrar, quiero simplemente compartir un breve pensamiento en esta mañana para cerrar esta semana. Han escuchado un montón de cosas, han escuchado hermosas predicaciones, hermosos desafíos en las noches, diferentes seminarios, las charlas con sus monitores, y creo que Dios ha hablado a cada uno de nuestras vidas, de tu vida, y algo que me encantó, no sé si te diste cuenta, y por eso también voy a cerrar hablando de un personaje bíblico, pero no sé si te diste cuenta que un montón de las predicaciones se han rodeado en personas. Hemos escuchado de Adán y Eva, hemos escuchado de la vida de la mujer samaritana, después la parábola, que también de alguna manera representaba personas reales, obviamente la más importante, la persona de Jesucristo, pero también escuchamos de Pedro. Escucharon también diferentes testimonios de chicos que pasaron adelante, que compartieron de su vida lo que ellos vivieron con Jesús, las buenas y las malas, cambios que han sucedido en sus vidas. Pero lo que te quiero decir con esto es, Dios es real, la Biblia es real. No es simplemente el libro con algunas historias que alguien se inventó, sino la fe, el seguir a Cristo es algo real. Y quiero que de verdad te puedas llevar eso, que te des cuenta que primero que somos obviamente todos humanos con nuestras debilidades, con lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, pero en todo lo que vimos esta semana siempre fueron personas reales que vivieron, como vos, como tú y como yo. Y quiero terminar en esta mañana, terminar la semana viendo un poquitito de la vida de Esdras. Así que si quieren pueden abrir sus Biblias ahí en Esdras. Vamos después, quiero hacer una breve introducción para situarnos bien en la situación y después terminar con un versículo que nos describe quién era Esdras. Si quiero de alguna manera también resume un poquitito todo lo que fueron escuchando esta semana, lo importante que es también de tomar decisiones. Muy bien, tal vez se acuerdan la situación que había pasado con el pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel vivía en Israel, pero bueno, fue desobediente. Por la desobediencia del pueblo, Dios después los tuvo que castigar. Vinieron diferentes imperios, el imperio asirio, después el imperio babilónico, que fueron y conquistaron la tierra, que vinieron y vencieron y se llevaron esclavos al pueblo de Israel. El último imperio fue Babilonia. Entonces los babilónicos se llevaron a todos los judíos, la mayoría de los judíos se los llevaron a Babilonia, y ahí estaban en la esclavitud. En Jeremías 25 es interesante, no lo vamos ahora a leer, pero en Jeremías 25 es interesante que Dios ya se los había dicho, se lo había profetizado, que eso es lo que iba a suceder. Y ellos igualmente fueron desobedientes. Ahora, es interesante en esos versículos que después hay en Jeremías, que Dios le dice, después de 70 años, o el cautiverio va a ser solo 70 años, después de 70 años ustedes van a volver. Y cuando abrimos y leemos el libro de Esdras, es justamente eso lo que vemos. Que de repente
Cuando terminaron o cuando pasaron esos 70 años, la promesa de Dios se cumplió. Ya. Y tal vez la primera aplicación, el primer desafío, recordatorio para vos, Dios es fiel a su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Aún que en sí Dios había castigado a su pueblo, pero aún ahí Él mostró su amor y su misericordia y diciendo, aunque tardó 70 años, pero Dios cumplió su palabra. No se olvidó. Y nunca te olvides de eso. Aún cuando, pues como decía también Ramón, ahora todos vamos a volver. Volvemos a nuestra vida normal. Volvemos a nuestra rutina, volvemos con los desafíos que tenemos, los problemas. Y ahí de repente es, pero el campamento estaba todo tan bueno, era todo tan, a veces tan fácil, todo sonaba tan lindo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo aplico todas estas cosas? Bueno, es todo un proceso también que te quiero animar y siempre recordar, también fuiste escuchando durante toda la semana, siempre recordar, volver a la palabra de Dios, qué son las promesas de Dios, y de eso te aferras. Pero después, ¿qué pasó? Ahora en Esdras empieza en estos primeros capítulos. Esdras no fue el primero que volvió, sino fue Zorobabel, junto con Josué. Ellos fueron el primer grupo que estaban ahí en la capital en Susa. Ellos de ahí volvieron para Jerusalén, para Israel. Y fue por un decreto de Ciro en ese momento, que era el emperador. Y él había decretado que ahora el pueblo de Israel, los judíos, podían volver a Jerusalén. ¿Para qué? Para restablecer la adoración en el templo, que ellos podían reconstruir el templo y después con Nehemías, que reconstruyeron después los muros. Ahora, ¿qué pasó? Solo para tal vez darte también una idea de la distancia. ¿Qué pasó? Susa, que ahora no me acuerdo si era Irán o Irak, a donde se encuentra en el día de hoy Irán o Irak, que es esa ciudad, para llegar hasta Jerusalén eran 1500 kilómetros. Si caminando de acá, si vamos caminando de acá hasta Milán, ahí en Italia, esos son casi 1500 kilómetros. Solo para darte una idea, la distancia que ellos fueron caminando les llevó 4 meses. Para imaginarte, obviamente, no había calles, no tenían aviones, sino fueron 42.000 personas que dejaron el lugar y fueron caminando hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque sintieron el llamado de Dios. Porque dice la palabra de Dios ahí en Esdras, capítulo 1, versículo 5, cuyo espíritu despertó Dios. Que Dios los llamó, que Dios los desafió. Quiero que vuelvan. Y sabés que no todos los judíos volvieron. Eso también creo que es un punto muy interesante. No todos los judíos volvieron. Muchos de ellos se quedaron allí. Porque ya se habían acostumbrado. Porque ya dijeron, no, ya estamos cómodos acá. Esa era su zona de confort. No queremos dejar esto, no queremos ahora de repente sacrificar tanto nuestra vida para volver, para caminar, para empezar de cero. Imagínense, Jerusalén estaba destruido. No era una ciudad linda, un lugar lindo, sino ellos tenían que llegar para trabajar, para reconstruir todo. Pero hubo personas que fueron obedientes al llamado de Dios y que volvieron. Y que volvieron para hacer la voluntad de Dios. Y tal vez ahí también un pequeño desafío. No siempre todos estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort. No siempre nosotros estamos dispuestos de verdad pues, a entregar todo a Cristo. Y en esta semana Dios te desafió. Y en esta semana, durante todas las noches especiales, la noche una noche especial, hermosa, un desafío increíble. Y a veces nos olvidamos, no, todo lo que escuchamos ayer, impactante, toca el corazón. A mí me cuesta, no ver cómo gente sufre y lo que significa. No sé, yo podría sinceramente sufrir así por el Señor. Si lo pienso, me cuesta imaginarme los implicados. Pero hay tanta gente que está dispuesta a darle todo por Cristo. Ahora, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a ser uno de como los judíos que se quedan ahí en Susa, la comunidad, el mundo y todo lo que ya me acostumbré? ¿O vas a ser obediente al llamado de Dios? ¿Vas a ser obediente a todo lo que Dios te marcó en esta semana? Otra vez las predicaciones de Moisés en la mañana, en la hora silenciosa, cuando estuviste hablando con tu monitor, y cualquiera de las cosas, las canciones, no sé, cualquier momento que Dios algo te marcó. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Pero también, díselo rápidamente, en capítulo 4 de Esdras 4:4 dice, pues ya después, los 42.000 judíos con Zorobabel, con Josué, llegaron ahí a Jerusalén, llegaron y empezaron, hicieron primero armaron el altar para adorar a Dios, para restablecer la adoración. ¿Y después qué pasó? Después ellos empezaron a reconstruir
el templo, empezaron a hacer lo que Dios nos había llamado. Pero ¿saben lo que pasa cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios? Lo escucharon también esta semana. Vienen los enemigos, vienen los amigos, vienen las personas que te quieren desviar. Y dice acá en Esdras 4:4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y estos adversarios, ¿qué intentaron hacer? A desanimarlos. Empezaron a hablarles: ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Dejen de hacerlo. Está mal lo que están haciendo. No sigan haciéndolo. Lo que estaban tratando de hacer es debilitar sus manos. Estaban tratando de que querían que el sentido de la palabra ahí es que sus manos se aflojen, para que no tengan fuerza para seguir construyendo. Y eso es lo que le va a pasar. Eso es lo que me espera. Eso es lo que me espera a mí. Eso es lo que me espera a todos nosotros. Cuando de verdad queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando de verdad queremos ir a Cristo. Cuando queremos hacer las cosas bien. Fue bien claro en los mensajes: el diablo está ahí, es tu enemigo. Él es el príncipe en este sistema de este mundo. Y está ahí solo para destruirte. Te quiere sacar de la voluntad de Dios. Por eso, estemos atentos, ¿bien? Cuidadosos. Cuídense. Pero ¿saben lo que es lo interesante también? Dice después en el capítulo 5, la historia nos cuenta, no vamos ahora a leerlo, pero la historia nos cuenta que después ellos se desanimaron y dejaron de construir el templo. ¿Saben lo que hizo Dios? Lo que siempre hace en nuestra vida. Levanta personas que vienen a hablar a mi vida. Levantó a Ageo y a Zacarías, a los profetas menores, si se acuerdan, que vinieron, que están ahí en ese mismo tiempo, y vinieron a desafiar, a exhortar al pueblo a que termine lo que había empezado. Ahora, lo único que les quiero decir con esto es: a veces, pues nos alejamos. Capaz, no sé cómo llegaste acá. Capaz llegaste lejos o sin Dios. ¿Y Dios qué hizo? Trajo personas a tu vida para llamarte la atención, para exhortarte, para decirte: bueno, yo te había llamado a algo, yo ya te había marcado algo y dejaste de hacer. Y esa es la gracia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en nuestra vida, que siempre trae personas a nuestra vida que nos van a ayudar a acercarnos de vuelta a Dios. No desaproveches esa oportunidad. Estate atento cuando Dios trae esas personas a tu vida, y Dios a través de esas personas te habla y te llama la atención de ciertas cosas. Pero después, ya llegando al capítulo 7, en el capítulo 7 recién ahí Esdras, depende de los comentadores, los comentarios, pero puede ser 30, 50, 70 años recién después entra Esdras en el escenario. Y llega Esdras con otro grupo que Dios levanta, que Dios llama, y de vuelta bajo la bendición ahí también del emperador, y vuelven para apoyar y para establecer después sí el culto de adoración en el templo, porque después sí terminaron de construir el templo los judíos. Y ahí llega Esdras a Jerusalén. Y después, ya para terminar, quiero simplemente 2-3 puntitos del versículo 10, muy conocido, de ver quién fue Esdras y qué podemos aprender de él. Pero quiero simplemente contarte brevemente una parte de mi testimonio de un momento de mi vida, a donde Dios también empezó a marcar cosas en mi vida y yo tuve que ser obediente. Yo estaba, yo soy de Suiza, nací en Suiza, crecí en Suiza y trabajando, estudiando allá. Me fui a Nueva Zelanda para estudiar inglés. Estaba trabajando en un banco privado, allá en Suiza. Mi deseo, la meta de mi vida era hacer un montón de plata. Era lo único que quería hacer, y por eso para mi carrera era importante aprender inglés. Por eso estaba en Nueva Zelanda. En ese tiempo estaba viviendo por bien en el mundo, viví en la iglesia. Y llegué a Nueva Zelanda sabiendo que tenía que tomar una decisión. Sabía que había llegado a un punto en mi vida. Hasta ese momento tenía límites, aunque vivía en el mundo, tenía todavía ciertos límites morales de santidad, pero sabía que hasta ese momento, no pasó algo medio raro, pero no estaba ni disfrutando el mundo, ni estaba disfrutando de ser cristiano. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión: o volver al mundo, o de verdad, después ser un hipócrita y sigo a Cristo. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios, en ese tiempo, en ese momento, estando allí, viviendo en Nueva Zelanda con una familia cristiana, Dios usó un montón de diferentes cosas para que pueda entregar mi vida de vuelta al Señor, para que pueda dejar todo eso. Pero ¿sabes qué? Ahí tuve que tomar un montón de decisiones. Fueron un montón de decisiones que me ayudaron para
Fijar esas decisiones que había tomado. Porque si no, para evitar que pueda caer de vuelta a lo viejo, a la vida, al estilo de vida de antes. Pues uno a veces antes también salía de fiesta, y de repente un sábado de la noche, estar en la casa, sentado en San Quinto de día de la noche, sentado en la casa ahí charlando con la madre de la familia que me estaba hospedando, era una depresión. Pero sabés que yo tuve que hacer esas decisiones radicales para evitar que vuelva al pecado, para evitar que vuelva a la vida. Y lo único que te quiero decir con esto es lo importante que todas estas decisiones que has tomado en esta semana, es importante que seas radical. Si no sos radical con cambios, con cosas que Dios te ha marcado, que vos tomás las decisiones que vos tomás y después en dependencia de Dios, con su ayuda, te va a ayudar para salir adelante, va a ser imposible. Pero dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Y mira, dice, preparó su corazón. ¿De qué habla eso? Él decidió, él determinó. En su corazón es una decisión personal. No yo, ni los líderes, ni tu pastor, son vos. Inquirir, habla de estudiar la palabra de Dios y aprender más de él. De eso se trata ahora. Es volver ahora a tu casa. Y eso es lo más importante, que estudies y que tengas tu relación con el Señor. Cumplirla. Él había decidido cumplir la palabra de Dios. La obediencia de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo. Ese es tu desafío. Eso es a lo que Esdras nos desafía. Pero después también a enseñar. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Sabes lo que habla? De servir a otros. De hablar de Cristo a otros. De hacer discípulos. De animar a otros. De servir a otros. Y de hacer discípulos que hacen discípulos. Así que simplemente unos breves pensamientos que cerrando esta semana. Dios te habló. Y te quiero dejar con este ejemplo de Esdras, que en su corazón personalmente por eso tomó decisiones y después fue y las aplicó en su vida. Mantuvo su relación con Dios, esa relación íntima con Dios. Estuvo sirviendo, estuvo ayudando a otros, estuvo viviendo no para sí mismo, sino para ayudar a otros, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a eso queremos animarte, a eso te hemos animado toda esta semana. Y vos sabés, no estás solo. No estás solo. Está tu pastor, está la gente de tu iglesia, tal vez tus padres, amigos, pastor de jóvenes, chicos, amigos que conociste acá en este lugar, misioneros de Palabra de Vida. Pero siempre hay personas, a veces las tenés que buscar, pero siempre va a haber personas que están dispuestas para querer ayudarte. A veces nosotros tenemos que buscarlas. Así que oremos para terminar. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa semana que tú nos has regalado. Gracias por estos preciosos jóvenes, Señor, que han pasado una semana hermosa, pero también, Señor, que han sido confrontados contigo, con tu palabra, con tu persona, Señor. Cada uno en lo personal, en el permiso mío personal. Te pido, te ruego de corazón, Señor, que cada cosita que ellos han aprendido, Señor, que lo que llevan en su corazón, que cuando vuelvan, Señor, les puedas ayudar, Señor, a aplicarlo en su vida, Señor, que haya transformación, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, sigue guiando, que puedan seguir creciendo y madurando en su fe, Señor, y puedan ser de bendición para las personas que les rodean, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.